11 de enero se cumplen 17 años del fallecimiento del gran cómico, el queridísimo y recordado Tato Bores. Por eso estamos con una persona que lo acompañó y fue muy importante para ese personaje del habano y peluquín, que todos los domingos no solo se deslizaba sobre sus patines, sino también sobre sus brillantes monólogos. Estamos con uno de los responsables de producir esos textos lúdicos y precisos, que además es una institución del humor político en nuestro país. El gran escritor Santiago Varela, le damos la bienvenida aquí a Vivo en Argentina. Parece que exageran un poquito. No, por favor. Y te vamos a invitar, Santiago, a ver un tape que hemos preparado, que la producción ha preparado en honor a Tato. Con gusto. Adelante. Lo vemos. Tato Bores nació el 27 de abril de 1927 en una casa humilde del centro porteño, cuando el país transitaba el último año del apacible gobierno de Marcelo T. de Alvear, y el humor y la política solo se cruzaban en los diarios y en las revistas de la época. Con solo 10 años empezó a trabajar para ayudar a sus padres y dio sus primeros pasos en el humor junto a Pepe Iglesias el Zorro, interpretando El alumno Igor en el ciclo radial Escuela Humorística. Fue tal la repercusión del personaje que los chicos comenzaron a imitarlo en la escuela y el gobierno decidió prohibirlo. Después incursionó en el cine y en el teatro, pero sin dudas su carrera artística se consolidó en la televisión, en la que se inició en 1957 con el programa Caras y Caretas que emitía Canal 7. Pero fue recién en 1958 que los espectadores descubrieron en sus televisores a un extraño personaje de peluquín, frac y anteojos de marco grueso que mientras fumaba su habano explicaba su atuendo, por si me ofrecen algún ministerio. Tato había creado a su personaje definitivo, ese que como un superhéroe, resguardado en su disfraz, lograría hacer y decir cosas que para las personas comunes eran impensadas. Algunos políticos y algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Pero Tato nunca estuvo solo, y durante los 30 años que permaneció en la televisión, contó con la colaboración de un plantel de guionistas y actores talentosísimos, que fueron indispensables para la construcción de este personaje, que con sus patines, sus teléfonos, su vermut con papas fritas y sus monólogos, que interpretaba con elegancia, agudeza y una velocidad asombrosa, consagró a Tato Bores como el indiscutido actor cómico de la nación. Mis queridos chichipíos, a seguir laburando, verbú con papas fritas y good show. Bueno, ahí veíamos un pequeño informe, ¿no?, de su gran obra y su gran legado. Nos estabas contando recién en qué periodo trabajaste con él. Él me convocó en 1987. Él estaba haciendo teatro, había dejado la televisión, había tenido algunos problemas durante el proceso, una bomba le pusieron inclusive en la casa, y los hijos habían insistido en hacer una programación nueva, un espectáculo nuevo, que volviera a la televisión, y él necesitaba un guionista para los monólogos y me convocó en el 87, en el 86. Íbamos a venir acá. Ajá. Era la época de Alfonsín. Un año antes, en el 86, si mal no recuerdo, y le habían dicho que sí, estaba todo arreglado y qué sé yo, pero como era un año electoral, había gente que era más papista que el Papa, que tenían miedo. Claro. Y siempre había problemas. Inclusive le llegaron a decir que no había estudio acá, que no tenían... Que habían desaparecido. Posibilidad. Le ofrecieron, recuerdo que le ofrecieron hacer en un estudio de grabación de audio que hay acá en el canal, hacer el programa ahí, lo cual era... ¿Qué? ¿Como un programa de radio? Es como decirle no. Sin imagen. Es como decirle no. Claro. Esa fue de alguna manera fue una cierta censura que hubo en ese momento. ¿Y en qué canal terminaron? Empezamos al año siguiente en el Canal 2, que fue antes de América, cuando lo tenía García, con el patito ese que tenía esa cosa espantosa. Sí. Y después fuimos al 13, donde se hicieron 4 años, más uno 5 en el 2, más uno en el 11, el último 6. ¿Y cómo era ese proceso del armado de los guiones? ¿Vos le escribías todo y él lo hacían juntos? ¿Vos lo hacías primero y después él lo veía? ¿Y cómo lo estudiaban? ¿Cómo hacían? No, él era un actor de la vieja escuela que estaba acostumbrado a que los actores tienen un guión y están acostumbrados a estudiarlo.
Yo conocía muy bien al personaje, o sea, esto no era Chasman y Chirolita, claro, ¿no? Que uno decía la letra y el otro la repetía. No, lo que él decía, de alguna manera, acordaba con lo que estaba diciendo. Y como era un programa una vez por semana, era una trituradora, no había mucho tiempo. Yo se lo escribía, él lo estudiaba y lo decía, lo actuaba, como los dioses. O sea, ese era... Y todo, o sea, todo eso estaba en su cabeza, no había como hacemos ahora por ahí, o la cartulina que te escribe, que te sostiene el productor, no existe. La cartulina estuviera llenada de cartulina todo el claro, estudio. Porque eran monólogos largos, Eran ¿no? larguísimos. ¿De cuántas hojas? Mirá, eran como 6 hojas oficio. Yo todavía no, los primeros monólogos todavía no, la computadora no era muy común. Lo hacíamos a máquina, así que no sé la cantidad de caracteres, pero debía tener hoy en día, yo calculo, qué sé yo, no sé, 10.000 caracteres. ¿Y él se aprendía todo eso de memoria? De memoria, de lunes a jueves. Yo se lo entregaba los lunes y él estudiaba en su casa hasta el jueves. ¿Y el jueves salía al aire? No, el viernes salía al aire. Estudiaba hasta el jueves y el viernes a la mañana se grababa. Y lo primero que él grababa era el monólogo. Para sacárselo. Sacárselo. Toda esa información. Después que lo decía... ¿Lo pasaba con alguien antes o lo sí, hacía directamente? había el apuntador, había un apuntador que iba a la casa, Pena se llamaba. Laburo. Y que estaba también en el momento del monólogo, muchas veces Tato se quedaba y le tiraban y desde ahí arrancaba. Sí. Santiago, quería preguntarte a propósito, vos contabas que estuviste con Tato desde el más o menos 86-87 hasta el 93. 6 años de la Argentina muy ricos, con mucho material para ustedes, para trabajar, sin dudas. Bueno, podemos hablar de toda la crisis del alfonsinismo y luego el menemato. Y leí por ahí que vos decías, bueno, en realidad lo que yo hacía con los monólogos era hablar desde el sentido común, digamos. Yo lo que hacía era decir, bueno, no se puede recaudar todo para pagar intereses de una deuda, o no podemos tener un país sin una industria nacional, sin un mercado interno. Todas esas cuestiones que surgen del sentido común. Te pregunto si hoy día es más difícil hacer, con esta realidad, humor político en serio, profundo, no una imitación. Mira, yo creo que humor político se puede hacer siempre, porque de alguna manera el humor político también incluye la cotidianeidad social, por decirlo de alguna manera. Y eso, bueno, eso sale de la lectura de los diarios. El humor, de alguna manera, lo que hace es una caricatura sobre una realidad que la gente tiene que conocer. O sea, no se puede hablar de cosas que la gente no conozca, no sepa, que no esté en los medios. Vos haces humor sobre eso. Entonces siempre se puede hacer humor. O sea, yo creo que con cualquier gobierno y en cualquier país. Claro. Se puede hacer algo y se puede hacer una caricatura de eso. Y cuando lo veías a él que, no sé, hablaba y decía el monólogo y por ahí parecía que era como una catarata de palabras, ¿te gustaba? ¿Siempre te gustó? ¿Te parecía que expresaba bien lo que vos habías querido decir? Totalmente, o sea, ya el personaje era preexistente. Claro. Empecé a trabajar con él porque él trabajó con otros guionistas antes, César Bruto, Camarota, qué sé yo, un montón de gente. El personaje tenía una característica. Había que escribir para ese personaje, para lo que pudiera decir, para lo que pudiera pensar. Era un tipo de sentido común, ¿no es cierto? Un demócrata en una época muy difícil, veníamos de un proceso muy duro, entonces por más que se criticara a los funcionarios, a los ministros y a los diputados, se preservaba las instituciones siempre. Claro. Eso fue un poco lo que trataba de hacer ese personaje. ¿Y eso era tácito o era algo que habían arreglado? No, eso era tácito, había que seguir con eso. Claro. El personaje, cada escritor, cada guionista le dio algún tinte distintivo, pienso yo, pero bueno, el personaje era siempre el mismo. Y era un tipo, sí, con cierto sentido común. El menos común de los sentidos. El menos común de los sentidos. Sí. ¿Y a él le gustaba agregar cosas o sumar o respetaba perfecto? En general no, porque como él tenía esa manera de estudiar, de aprendérselo de memoria, para él era, digamos, más sencillo no salirse. Claro. Porque si se salía después por ahí tenía dificultades como cualquier actor para entrar, pero era un excelente actor. Eso que vos decís, a verborragia,
no es fácil de hacer. No, ni No hablar. es fácil. Y A propósito menos de eso, teniendo todo eso de memoria en la cabeza. ¿Alguna vez viste a alguien parecido que pudiera de alguna manera suplantar, porque se lo extraña mucho a Tato, de alguna manera eso? ¿Viste en alguien esa aptitud? No, hubo varios que quisieron. Yo creo de que hay mucha gente, muchos actores, buenos actores inclusive, que el recuerdo de Tato los retiene un poco. Dice, no, me van a comparar y voy a quedar mal. Claro. Lo cual me parece que es un error, porque se puede hacer algo distinto siempre. Claro. No necesariamente hay que imitar. Él de alguna manera, Pepe Arias, para los viejos, Pepe Arias. Pepe Arias hacía, pero todo lo contrario, con una voz pausada, despacio, y Tato lo siguió haciendo algo distinto. Claro. Claro. Rompe con ese molde. Rompe con ese molde. O sea, alguien puede romper con el molde de Tato, pero usar el monólogo como formato, Claro. como el stand-up, digamos, Claro, es un formato. claro. Bueno, que ahora está tan de moda también. Claro, por eso. ¿Cómo te gusta recordarlo a Tato? ¿Con alguna imagen tuya que Era tenga? buen tipo, era muy buen tipo, era cabrón, pero esos cabrones que son buenos tipos, en este medio es difícil a veces encontrar buenos tipos, Sí. y él era un buen tipo, un buen tipo. Eso es lo mejor de él, más allá de su calidad de actor, intérprete y todo eso. Acaba de salir el segundo volumen de los 200 años de humor escrito argentino y no pusiste ningún texto tuyo. No, porque yo... Vos lo seleccionaste. Yo hice de recopilador, digamos, y recopilé y sí hicimos dos con el tema del Bicentenario, lo sacamos en Ediciones de la Gente, que es del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Son 2 volúmenes y sí, para mí fue un recreo, porque lo que yo hacía era leer, buscar, Claro. leer y seleccionar, así que fue un lindo laburo. Santiago, hablando de textos tuyos, yo me acuerdo, estuve viendo un poco Monólogo de Tato, hay uno de los 10 años de la democracia, del año 93, donde Tato cierra diciéndole, bueno, a los chicos, si ustedes tienen alguna duda de si quieren saber qué es la democracia, vayan a verlo a Sábato y pídanle y lean el Nunca Más. Cuando muchas veces se habla en estos contextos de, bueno, de dictadura o falta de libertad de expresión, vos que has trabajado incluso también en momentos difíciles, ¿qué sentís? Yo creo que nunca hubo tanta libertad de expresión como ahora. Aparte es muy gracioso y es un gag que vos por televisión, por radio, por medios gráficos, por internet, por Twitter, por Facebook, por lo que vos quieras, te digan que no hay libertad de prensa. Sí, Claro. sí. O sea, eso es un gag. Es Eso una lo podría paradoja. haber dicho hoy Tato. Claro. Así que me parece que nunca hubo. Yo tampoco tuve problemas cuando trabajamos, salvo una vez que con la doctora Servini Cubría hubo un problema. Sí, la jueza Badú La jueza Díaz. Badú Díaz, hubo un tema, y el tema inicial con Alfonsín, que ese año no salió al aire, y que yo creo que sacó una solicitada Tato inclusive, denunciando de alguna manera de que le habían prometido que sí y finalmente fue que no. Claro. Pero yo creo que hoy hay absoluta libertad de expresión en todas partes. Santiago, muchísimas gracias. Al Te contrario, vamos a escuchar en la radio ahora con Mona Moncalvillo. Moncalvillo, A partir de febrero en a Nacional. partir de febrero vamos a estar los sábados a la mañana. Es un año sabático, porque voy a trabajar los sábados. Bueno, bien. Vamos a ver qué pasa. Sí, en la radio pública vamos a estar ahí. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a nuestro ustedes y programa. gracias a la gente que está mirando.